Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Una Hora Con. Hoy en este programa nos acompaña Gonzalo Caballero, que es el secretario general del Partido de los Socialistas de Galicia, PSOE. Gonzalo Caballero, como es sabido, es profesor universitario, economista, profesor de Economía Aplicada y portavoz de los socialistas en el Parlamento gallego. Buenas, don Gonzalo. Muy buenas tardes, noches. Bien, nos acompaña también en esta entrevista, como en otras ocasiones, Pablo Galán, redactor de La Región. Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. Vamos a empezar por la actualidad de esta semana. Algunos medios de comunicación titulaban terremotos, seísmo en la política española. ¿Cómo se ve eso desde Galicia, Gonzalo? Bueno, yo creo que hacen referencia a una serie de procesos en distintas autonomías y también a un cambio que ha existido en el gobierno de coalición. Creo que hay que enmarcarlos en la normalidad de los procesos democráticos. Es cierto que con la dificultad de que estamos viviendo en unos momentos de una enorme complejidad económica, social y sanitaria, y que la agenda de todos los que tenemos deberes públicos y que tenemos representación pública debe estar centrada en atender la crisis que estamos viviendo. Creo que en España hay un gobierno de progreso que está gestionando la crisis para la mayoría, con una voluntad y una vocación de impulso de las políticas públicas para defender a los que están en situación más vulnerable, que es muy importante, y desde luego creo que en esa línea el gobierno progresista en España ha cambiado la forma de hacer política en tiempos de crisis. En la anterior crisis la derecha aplicaba recetas de austeridad, de ajustes, de recortes. En esta crisis hay un nuevo paradigma económico en el que se están aplicando políticas expansivas, anticíclicas, políticas de corte keynesiano, que están permitiendo que drenen muchos fondos hacia los ciudadanos. Esta misma semana el Gobierno acaba de aprobar un paquete de 11.000 millones de euros en ayudas directas, en refinanciación, en recapitalización, fondos que drenan también desde la Unión Europea hacia España y desde España hacia las comunidades autónomas. En los presupuestos de la Xunta este año hay más de 1.100 millones a mayores para la crisis. Dinero, en definitiva, que fluye porque ante una crisis como esta hay que darle fondos. Cuando los ciudadanos necesitan recursos, no podemos aplicar recortes, hay que poner dinero para impulsar la demanda. Y esa es la clave del momento en el que vivimos. Desde luego, yo creo que en España que ese gobierno de coalición de progreso exista es una buena cuestión, y desde luego estoy muy satisfecho con que una gallega como Nadia Calviño haya ascendido para ser vicepresidenta segunda del Gobierno, además de ministra de Economía. ¿Y está usted igual de satisfecho con que otra gallega sea también vicepresidenta, en este caso Yolanda Díaz? Yo estoy satisfecho con que Yolanda Díaz sea también vicepresidenta. Evidentemente estoy mucho más satisfecho con el papel de Nadia porque es de mi propio partido político y además tengo con ella una magnífica relación. Pero me satisfacen ambas vicepresidencias y me satisface además que todas las vicepresidencias del Gobierno sean ocupadas por mujeres competentes, con capacidad política y de gestión, y que están haciendo una gran labor. ¿Eso significa que hay un trato justo con Galicia, ese reparto de fondos que se espera para ahora? Bueno, en Galicia están llegando los fondos para atender la crisis a través de criterios objetivos, al igual que están llegando al conjunto del territorio. El año pasado llegaron a Galicia más de 1.000 millones de euros directamente a trabajadores que tuvieron que ir a ERTES o a trabajadores que han estado en desempleo. Llegaron cientos de millones que la Xunta está repartiendo a través de otras formas, y con el paquete de ayudas directas que acaba de aprobar el Gobierno de España van a llegar a los autónomos y a las pymes gallegas más de 200 millones de euros directamente a sus bolsillos. Por lo tanto, hay un Gobierno que está gestionando la crisis, y a mí lo que me gustaría es que todo el mundo sea responsable, que no jugamos a hacer determinados planteamientos populistas, demagógicos, que se hacen con carácter distinto en función de la comunidad. El Partido Popular tiene un problema porque en este momento no tiene un discurso único para el conjunto de España. Es distinto el mensaje del PP en donde gobierna que donde no gobierna, es distinto el mensaje del PP en Madrid que en Galicia. Hay tantos PPs que ya no son compatibles, y eso hace que argumentos falaces que intentan plantear en distintos lugares se vienen abajo y carecen de credibilidad. En todo caso, a usted seguro que le gusta más el discurso del PP gallego que el de otros PPs. A mí me gusta el discurso del Partido Socialista. Naturalmente. Y a partir de ahí, voluntad de diálogo y de acuerdo. Todo el mundo tiene en este momento que poner lo mejor de sí mismo para tener diálogo, para construir. Y yo soy un hombre de diálogo que cree firmemente que en una crisis como esta, que es la más grande que hemos visto nunca, tenemos que hacer un esfuerzo todos para conseguir salir
con unión, con esfuerzo, con políticas para evitar la desigualdad. Es una crisis que nadie sabe a dónde nos va a llevar. Hace un año y medio nadie podía predecir dónde estamos. Hoy en día nadie sabe qué es lo que va a ocurrir dentro de un año y medio, porque los acontecimientos son muy ágiles, se suceden con una velocidad inmensa y además implican distintas tendencias. Y es por eso que tenemos que estar a la altura del momento, haciendo políticas públicas que defiendan la igualdad, una salida equilibrada, que construyan un país solidario, que no dejemos a nadie en la cuneta. Ese es el tipo de políticas que a mí me preocupan y para hablar con ellos con todo el arco político. Por eso a uno como gallego le complace ver que dentro de unos días los principales líderes de este país van a reunirse para hablar de esta crisis, mientras bueno, todavía estaremos con los rescoldos de otras crisis políticas que se viven en el resto de España. Bueno, yo creo que el diálogo es muy importante. Es muy importante que podamos compartir ideas, propuestas. El diálogo en sí mismo es un valor para generar un clima social adecuado a la hora de afrontar la mayor crisis que hemos vivido nunca. Y además tenemos que intentar aproximar propuestas realistas, no populistas ni demagógicas, para fortalecer esta salida de la crisis en la que nos jugamos mucho. Nos jugamos el bienestar, nos jugamos que las mujeres no queden rezagadas, nos jugamos que los jóvenes puedan tener un horizonte en el que puedan creer, nos jugamos el futuro de la sociedad tal como la hemos vivido. Vamos a avanzar hacia una realidad que va a ser distinta a la anterior. No se va a recomponer el escenario volviendo al pasado, sino hacia el futuro. Y es el momento de construir unas sociedades libres, solidarias, que den una respuesta a la crisis pensando en las personas. Y esa es una diferencia abismal con otras crisis. Ahora los gobiernos han tenido la capacidad, y en especial el gobierno de España, de poner en el centro de atención a los ciudadanos y de buscar cómo construir un escudo protector, y eso hay que mantenerlo. Porque una crisis de este calado, sin las políticas de apoyo que ha realizado el gobierno, hubieran llevado al país a unas situaciones mucho más dramáticas y a enormes conflictos y tensiones sociales. Es cierto que todo ese impulso del gasto público ha sido una especie de dopaje para resistir esta crisis. Y eso va a haber que pagarlo. Tenemos que ver cómo vamos levantando esas medidas una vez que superemos los confinamientos, pero a la vez seguir trabajando por una salida inclusiva. Y para eso, desde luego, yo voy a estar trabajando plenamente, tendiendo la mano y buscando el diálogo con todos y con todas, con el Gobierno de la Xunta, por supuesto, pero desde el Gobierno de la Xunta deberían buscarse acuerdos con las administraciones locales, con el diálogo social, con trabajadores, empresarios. Es el momento del diálogo y del acuerdo para afrontar la mayor crisis que hemos vivido jamás. Se está hablando mucho también del formato de esa reunión, si bilaterales y de los tres líderes juntos. ¿Importa o tiene alguna preferencia el Partido Socialista? Yo he sido meridianamente claro. El presidente de la Xunta debe decir la hora, el sitio y el formato, y yo estaré allí porque mi voluntad es dialogar, poner ideas y propuestas que preocupan a los gallegos y a las gallegas y que tienen necesidades de ser resueltas, y hacerlo en el formato que sea. Mi vocación no es buscar fotos individuales ni ningún tipo de protagonismo individual, sino de acompasar la salida a la crisis con las políticas progresistas más potentes que defiendan el interés de los gallegos y de las gallegas y que luchen contra la desigualdad. Y eso es lo que me preocupa. Tenemos que afrontar una salida de la crisis que permita modernizar la economía gallega y apostar por el empleo, que permita luchar contra el riesgo de desigualdad inmenso que existe con esta crisis y además hacerlo fortaleciendo los servicios públicos y además también vertebrar el territorio para que los derechos de un gallego que vive en el rural sean iguales a los que vive en una de las grandes ciudades. En esas palancas de construcción del futuro es en las que voy a construir el discurso, las propuestas y las ideas en ese diálogo que va a abrirse con el presidente de la Xunta, y el formato es lo que menos me preocupa. Y que sea un gobierno con mayoría absoluta, 42 diputados. ¿La pandemia cree que le cambió algo? ¿Ve más talante de querer buscar alianzas o no lo ve en disposición de escuchar a la oposición, al presidente de la Xunta? Bueno, yo creo que si vemos lo que ocurre en el Gobierno de España, nos encontramos con una oposición encabezada por el Partido Popular y por Vox, que es ampliamente desleal, que no está a la altura de las circunstancias. Y en Galicia hemos construido una oposición distinta, una oposición muy contundente en la defensa de los servicios públicos, en la lucha por la igualdad,
una oposición que ha sido respetuosa con las normas que se han adoptado en cada momento para luchar contra el virus y contra la pandemia. No hemos cuestionado las normas de restricción que se han ido aplicando. Una oposición que ha tenido propuestas y el Partido Socialista a la vez ha tendido la mano al Gobierno de la Xunta de Galicia para construir una salida lo más potente y lo más capaz para todos. Y eso es lo que me preocupa. Existe una cogobernanza entre el Estado y las autonomías y es bueno también que exista una cogobernanza en el Parlamento gallego en la que el presidente de la Xunta construya con el resto de grupos parlamentarios y también con la sociedad civil una salida potente, una salida fuerte y que lo hagamos además con sinergias y pensando en los gallegos y en las gallegas. A lo largo del último año hemos visto con los últimos días en las cifras, en los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, pues se han afectado muchísimos negocios. Hay 12.000, en el entorno de 12.000 aproximadamente, 11.000 negocios generadores de empleo que han dejado de serlo en este último año. O bien porque han cerrado, o bien porque ya no tienen trabajadores contratados. Hay 8.000 locales vacíos, más de los que había hace un año, por cierres de negocios y por cierres de hostelería. Eso es lo que me preocupa. Y le voy a llevar al presidente de la Xunta las preocupaciones de tantos gallegos que necesitan apoyo, que necesitan impulso, que no llegan a fin de mes, tantas mujeres que no encuentran una posibilidad de encontrar algo laboral en que trabajar, tantos jóvenes que ven que no tienen posibilidades definidas para el futuro. Tenemos que construir esa línea de acción y le voy a plantear al presidente de la Xunta de Galicia los problemas que los gallegos vivimos en la calle, en el día a día, y también las mejores propuestas e ideas para priorizar una salida de la crisis en la que nadie se quede atrás. Y lo voy a hacer con lealtad, con diálogo y con lealtad. Voy a recurrir a la condición de profesor de Economía Aplicada de Gonzalo Caballero para que me diga si, como creen muchos economistas, de esta crisis podemos salir con cierta rapidez si se toman unas determinadas medidas, pero sobre todo porque en el fondo el tejido productivo está ahí. Es cuestión de que determinados negocios vuelvan a funcionar, pero no se ha destruido el aparato productivo, digamos. Bueno, hay que ver cómo evoluciona la pandemia y a partir de ahí reactivar y reconstruir toda la actividad económica. Pero yo le daba un dato. Hay 8.000 locales que hace un año en Galicia estaban ocupados por negocios y por comercios y que hoy por hoy están desocupados, han cerrado. Por lo tanto, esto nos preocupa mucho. Y tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia porque es un factor determinante. Es cierto que la estrategia que aplicó el presidente de la Xunta para la Navidad, la estrategia de salvar o Nadal, fue un fracaso. Nos llevó a una tercera ola que implicó que en el mes de enero y en el mes de febrero hemos tenido unos niveles de contagios altísimos. No era necesario un confinamiento absoluto ni en octubre ni en enero, como planteó el Bloque Nacionalista Galego. Con medidas restrictivas, sin ir a un confinamiento absoluto, se pudo controlar la curva de contagios y frenar las situaciones más críticas. Es necesario tomar medidas ponderadas y esa es la posición que estamos haciendo los socialistas, que lo hacemos donde gobernamos y que desde luego estamos trasladando desde la Xunta un nivel de clima de diálogo que no es obstáculo para que seamos contundentes en aquellos aspectos que lo merecen, pero a la vez tender la mano. El diálogo para la reactivación económica es fundamental y va a ser además una garantía en la acción del Partido Socialista para esta crisis. Es el momento de construir, es el momento de fortalecer y la mano tendida es fundamental porque no queremos dejar a los gallegos en la cuneta y tenemos que defender a la ciudadanía en situación más vulnerable ante esta crisis. También creo que hay un factor positivo que, bueno, en medio de la pandemia pues ha pasado un poco desapercibido y es que una parte de los interlocutores sociales ya vuelven a estar ahí en escena. Me refiero a la Confederación de Empresarios de Galicia, que afortunadamente vuelve a estar ahí. Yo creo que eso es positivo también para el diálogo y para la reconstrucción. Yo le deseo todos los éxitos y esperemos que la patronal consiga tener una dirección y una forma de trabajar estable que le dé voz al sector empresarial y que lo hagan pensando en la importancia de tener empresas potentes y en la importancia también de mantener los derechos de los trabajadores y llegar a niveles de concertación que favorezcan a todos y todas. Y lo que la pandemia yo creo que también nos ha enseñado es que hay que darle una vuelta a lo mejor al tejido productivo, ¿no? Porque bueno, se vio que dependemos en exceso del sector servicios. Hace falta una industria fuerte, ¿no? En Galicia y hay ciertos problemas que siguen ahí. Bueno, en Galicia hay un problema industrial en el sentido de que en los últimos 12 años se ha perdido mucho valor añadido en la industria,
que hemos perdido miles de puestos de trabajo en el sector industrial y es un reto que tenemos que hacerle frente. Yo le he planteado al presidente de la Xunta en muchas ocasiones que elabore una política industrial de la que Galicia ha carecido en todos los años pasados. Es la hora de hacer también esa política industrial, pero es la hora también de hacer una política del medio rural que defienda a los ciudadanos que viven en pequeños ayuntamientos, es la hora de acompañar a tantas pymes, a tantos autónomos, es la hora de favorecer el empleo. Ese es un problema fundamental. El reto de modernización, que desde la Unión Europea se focaliza en la cuestión de la transición ecológica y en la cuestión de la digitalización, tiene que hacerse buscando fórmulas que prioricen la generación de empleo. En los 10 años anteriores a esta crisis, en Galicia se perdieron 70.000 puestos en población ocupada y en el mismo periodo en España se crearon 670.000. Hay un problema a la hora de generar empleo en la economía gallega antes de esta crisis lo agranda y necesitamos ahora buscar las vías para la reactivación. Y están los proyectos europeos que tienen que ser un mecanismo catalizador, un mecanismo tractor para modernizar la economía, pero para que esa modernización sea generando empleo. No queremos digitalizar buscando sustituir solamente puestos de trabajo por máquinas o por mecanismos digitales. Hay que buscar cómo hacer una fórmula de industrialización y de digitalización que incorpore también en sectores anexos al trabajo y a los trabajadores que están en disposición de hacerlo. Y eso hay que hacer una hoja de ruta desde el Gobierno autonómico, que yo creo que no se ha hecho y se lo voy a plantear al presidente de la Xunta. Voy a reunirme con el presidente de la Xunta para que el empleo sea una prioridad en la reactivación y que la reactivación de Galicia, que pase por la transición ecológica y también por la digitalización, se haga buscando promover más empleo en Galicia y un empleo de calidad. Porque sin empleo no hay futuro. Lo saben tantos gallegos y ourensanos que nos están escuchando ahora en Telemiño. Los que no tenían un empleo hace un año, hace dos, siguen en una situación muy compleja y cada día que pasa se convierten en parados de más larga duración y la situación es de penuria y de mucha complejidad. Hay muchísimos gallegos que lo están pasando mal. Gente en riesgo de quedar en la cuneta, ¿no? Muchísimos. Es que hay en el entorno de 600.000 gallegos que están en riesgo de pobreza, que hay dificultades para que puedan pagar cada mes servicios básicos y por eso es muy importante que desde las responsabilidades públicas se haga. Yo ese talante creo que lo ha tenido el Gobierno de España, pero necesitamos también tenerlo en el Gobierno de la Xunta. Y desde luego yo quiero construir para defender esos intereses de los gallegos y de las gallegas. Yo tengo la vida arreglada, hice una oposición, hice mis trabajos de tesis doctorales, soy profesor en una universidad, me dedico a la política porque me preocupa la situación de los ciudadanos que están en unas condiciones más desfavorables y más vulnerables. Me preocupa la justicia social, me preocupa que un niño o una niña no se quede con menos derechos a tener una buena educación en función de cuál sea el nivel adquisitivo de su casa. Y estas crisis generan cicatrices enormes en las sociedades. Por eso las políticas expansivas son la mejor fórmula para hacer frente a estas crisis y para conseguir frenar, para conseguir soldar estas cicatrices. Pero no podemos quedarnos sin acción, tenemos que estar muy pendientes. No sabemos si dentro de unos meses puede haber movimientos de conflictividad social, tensiones, porque las grandes crisis implican esas situaciones. Y esta es la crisis más grande de la historia. Nunca cayó el nivel de producción en la economía española o en la economía gallega a este nivel desde la época de la Guerra Civil. Es que en la anterior crisis, que fue enorme, la del 2008-2009, la actividad cayó un 4%. El año pasado se ha caído un 9, un 10%. Vivimos tiempos muy complicados y todos tenemos que estar a la altura. Y desde luego, todas las responsabilidades que yo tengo al frente de los socialistas de Galicia y en el Parlamento de Galicia se van a poner en disposición y en línea para trabajar con la prioridad de atender a la mayor crisis económica y social, para priorizar a las personas y para defender el futuro de los gallegos y de las gallegas que hoy en día están preocupados y asustados. Parece que la solución, o una de las soluciones, va a venir, como otras veces, pues a través de fondos europeos. Unos fondos que
llevan un nombre que lo dice casi todo. Cuando dices Next Generation, estamos pensando en futuro, estamos pensando en la próxima generación. Probablemente haya que pensar no en la próxima, sino en las dos próximas y en unos planteamientos que trasciendan los cortos plazos y los medios plazos que a veces condicionan a la política. Los fondos europeos son una ocasión para hacer modernizar la economía gallega, para conseguir impulsar el empleo, para reactivar la economía de nuestro país después del parón de esta pandemia. No nos podemos permitir desaprovechar la oportunidad de los fondos europeos y creo que el Gobierno de la Xunta de Galicia debería buscar acuerdos después de haber pasado en una política errática de decir que tenía 7 proyectos a decir que había 108 y ahora decir que han presentado 46. Es un asunto de tal calado que no podemos desaprovechar esta oportunidad y el presidente de la Xunta de Galicia debería dialogar y acordar cuáles son las prioridades para esos fondos para que así puedan ser defendidos en el Estado y ante Europa. Y para ello tendrá también la colaboración. Siento que hasta ahora haya optado por ocultar, por esconder, por jugar a una política de pequeño recorrido y de corto plazo, buscando el titular sin tener un planteamiento de futuro con esos fondos. No puede volver a ocurrir que desaprovechemos fondos europeos y que la economía gallega quede rezagada. Porque los hemos desaprovechado en el pasado, eso es evidente. No les hemos sacado todo el provecho posible. Si no aprovechamos los fondos europeos, nos va a pasar como en la película de Bienvenido Mr. Marshall. Pasarán los fondos y Galicia perderá una oportunidad que los gallegos y las gallegas no se pueden permitir perder. No se lo pueden permitir porque hay necesidades de empleo, porque hay necesidades de rentas, porque hay empresas y trabajos que están al borde del cierre y para generar frente a todo ello una posibilidad de futuro hay que acertar en la inversión y hay que acertar en el destino de los fondos europeos. Aquí en la provincia de Ourense, que es una provincia que tiene un problema de despoblación, un problema de reto demográfico, un problema de ayuntamientos pequeños, los fondos europeos deberían ser un mecanismo catalizador para impulsar esta provincia, porque una de las finalidades de los mismos es la cohesión territorial y la cohesión social. Deberían estar esta misma semana la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico acaba de señalar que se van a dedicar 11.000 millones para el reto demográfico. Pues desde Galicia deberíamos estar trabajando ya en cómo buscar proyectos tractores para posibilitar que en la provincia de Ourense haya un nuevo impulso. Y veo que el presidente de la Xunta ha sido incapaz y ha optado por una inacción que acaba siendo una carga para todos. Esperemos que en la reunión del próximo viernes Feijóo entienda que hay que buscar acuerdos y desde luego nosotros vamos a ir con la vocación de dialogar, con la vocación de acordar, con la vocación de priorizar a las personas y le vamos a plantear muchas ideas y propuestas positivas para nuestro país. Porque aquí Ourense, como muchas otras provincias de interior, ya estaba en una crisis antes de todo esto. Esto es otra losa que se le pone encima y aparte tenemos la competitividad del norte de Portugal, ¿no? Portugal que también viene apretando fuerte y su economía crece y también es una amenaza, ¿no? para Galicia y para Ourense. Hay determinados factores estructurales que hacen que pierda impulso una provincia como Ourense, fundamentalmente derivados de la dificultad de generar empleo, de la dificultad de tener servicios públicos en igualdad de condiciones en todo el territorio y también en algunos casos de la dificultad de tener viviendas. Con esos tres factores, Ourense tendría un relanzamiento. Si hay empleo, si hay servicios públicos, si hay vivienda, hay disposición de ciudadanos para vivir en la provincia de Ourense. A esas cuestiones estructurales que implican al final los problemas demográficos se suma ahora la crisis de la COVID que nos afecta a todos y que implica que algunas de esas tendencias, por ejemplo la de generar empleo, se vea todavía más en una situación todavía más preocupante. Y eso es lo que tenemos que arreglar, eso es a lo que tenemos que dedicar atención y desde luego creo que también en este sentido los proyectos europeos deberían buscar cómo permitir que en Ourense existan núcleos tractores que desarrollen la provincia. No podemos generar en todos los lugares polígonos industriales, empresas y demás, pero sí podemos planificar el territorio para conseguir impulsar empleo en determinados núcleos, en determinados lugares, en determinadas cabeceras de comarca, que permitan tener un efecto tractor que impulse el conjunto del territorio y que dé vida, porque hay que cuidar el territorio.
para no tener incendios, para poder tener equilibrio entre el escenario urbano y el rural. Hay que vertebrar Galicia y para eso esa oportunidad de los proyectos europeos tiene que llegar también a la provincia de Ourense. De todas formas, hemos visto también en esta crisis del COVID un fenómeno que puede venir en apoyo de esa idea de revitalizar, digamos, el ámbito rural, y es que mucha gente ha descubierto que se puede vivir en el ámbito rural, se puede disfrutar de todo lo que el ámbito rural puede ofrecer y al mismo tiempo se puede trabajar desde el rural y tener una vida casi pues, igual que en una ciudad. Eso es una oportunidad. Ahí hay un nicho de oportunidades para también fomentar las zonas interiores y las zonas más despobladas de ciudadanos que, si tienen buenas conexiones, por ejemplo, en lo digital, pues pueden realizar su trabajo desde cualquier lugar. Es cierto que además hay un problema de conectividad en tantos lugares para poder ejercitar tus necesidades laborales en igualdad al estar en una ciudad. La brecha digital es también un reto que hay que cubrir para salir de esta crisis sin que existan gallegos de primera y gallegos de segunda. Y eso afecta mucho a la Galicia interior y a tantos pueblos de la provincia de Ourense. Esta semana se presentaba el plan del reto demográfico, ¿no?, en el Gobierno central. Van siendo horas, yo creo, de pasar de las palabras a los hechos, ¿no?, porque llevamos escuchando esto del reto demográfico muchos años y al final parece que se queda un mero eslogan. Los problemas de demografía son amplios y muy complejos. Hay un gran debate sobre cómo fomentar la demografía y cómo impulsarla en distintos tipos de políticas, pero es cierto que ha existido un déficit a la hora de dar solución a estos problemas. Yo, en todo caso, soy economista y creo que hay un factor económico fundamental. Y yo creo que donde hay empleo de calidad y bien remunerado... Oportunidades, en definitiva. Oportunidades. Esa es la clave. Por lo tanto, si conseguimos generar buenas oportunidades, si conseguimos generar empleos de calidad y remunerados suficientemente, no haya ninguna duda que allí donde estén habrá trabajadores dispuestos a estar. Ese es el reto al que yo hacía referencia. Empleo, servicios públicos, vivienda y también, desde luego, atender la brecha digital que supone una merma de posibilidades. Atendiendo eso es fundamental. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Pues que la vicepresidencia del Gobierno acaba de asignar 11.000 millones de euros para atender ese reto demográfico y es una cuantía sustancialmente mayor a cualquier otro esfuerzo hecho anteriormente. Hablamos de empleo en provincias como la Ourense. Está de actualidad el tema, por ejemplo, la polémica que hay en Arrúa, ¿no?, con ese centro de Iberdrola. Los vecinos de la comarca de Valdeorras temen esa pérdida de empleo. Se aprobó en el Parlamento, en una comisión parlamentaria por unanimidad un texto esta semana. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones? Porque, claro, esta semana nuestra diputada aquí de esta provincia, Marina Ortega de Carballiño, llevó a una comisión parlamentaria esta cuestión y lo defendió, consiguió el apoyo de todo el Parlamento. Yo creo que es muy importante que empresas entiendan que más allá de donde ellos crean que tienen que situar determinadas oficinas o determinadas funciones en el territorio, tienen una responsabilidad social corporativa y en Valdeorras hay que hacer un esfuerzo de discriminación positiva para que allí haya ciudadanos que puedan generar gasto, que puedan dar vida al pueblo y es importante, por lo tanto, hacer esos esfuerzos y, desde luego, respetando que las empresas tienen que tomar sus decisiones de acuerdo a sus estrategias de planificación. Yo creo que hay grandes empresas que, por responsabilidad social corporativa, deben hacer ese esfuerzo y que es también una forma de demostrar esa apuesta por la Galicia y por la España rural, por la Galicia interior y por apoyar allí donde hay menos posibilidades de generar empleo a esas partes del territorio. Suscribo totalmente el planteamiento que se ha hecho desde el partido. De todas maneras, también hay que recordar que este es el caso de Iberdrola. Hay empresas que gozan del beneficio que les reportan determinadas concesiones que le han sido otorgadas y que de alguna forma les deberían comprometer a devolver una parte de la riqueza que ellos extraen de nuestra tierra. Eso es lo que hago referencia cuando digo la responsabilidad social corporativa, que quiere decir que en el fondo una empresa, más allá de su cuenta de beneficios, tiene que buscar una implicación que genere efectos externos positivos para el conjunto de la sociedad y que cuando las empresas lo hacen bien, esa responsabilidad social corporativa, esa marca de imagen les acaba dando también un mayor rédito, un mayor rendimiento, un mayor encuentro con la sociedad. Hay muchas de estas empresas que tienen grandes apuestas por lo social, con fundaciones, con distintos impulsos y cuando hay distorsiones, pues yo creo que habrá que buscar un mecanismo para corregirlos y creo, después de haber visto el caso, que en el caso de Valdeorras y en la referencia a lo que usted hace, creo que sería positivo que se rectificase esa decisión y con esa medida y con otras complementarias se puedan colocar puestos de trabajo
en esa zona tan importante de Ourense, porque Valdeorras existe, como siempre me dicen cuando voy allí, me lo dice lo digo yo también, que soy valdeorrense. Me lo dice también el alcalde de Obarco, buen amigo, Alfredo, y los alcaldes que por allí tenemos, que son varios, el alcalde de Vilamartín, la alcaldesa de Petín, cada vez que estamos por allí, y voy bastante, la verdad, aunque queda lejos, estoy bastante por Valdeorras, y todavía los he ido a visitar hace unas semanas y me reclamaban pues esa atención. No nos podemos olvidar de Valdeorras, y por lo tanto yo suscribo plenamente esa petición. Porque muchas veces ellos ven más a Castilla, Ponferrada, que a Ourense. Pero debería ser una preocupación, creo yo, ¿no? Que una comarca de una provincia se sienta abandonada, ¿no? Bueno, yo creo que hay una dificultad por mil cuestiones de conexión y por el espacio geográfico en el que están, y lo que tenemos es, ellos se sienten también plenamente gallegos, están vinculados, eso lo tenemos claro, y por lo tanto lo que tenemos es que darles servicios, generar oportunidades, apoyar las necesidades y las posibilidades que hay allí en la industria, buscar nuevas vías también de actividad turística, de actividad de desarrollo económico, y para ello, desde luego, con el alcalde de Obarco frente, yo siempre colaboraré para desarrollar y demandar todo lo que Valdeorras necesite. Pero es muy importante también que garanticemos, que nos garanticen a los valdeorreses de origen que vamos a estar bien conectados con el resto de Galicia. Porque yo recuerdo en alguna ocasión algún empresario que se planteó la posibilidad de establecer una importante industria en Valdeorras, y cuando le decíamos, pues que Valdeorras está como muy alejada de Galicia. No, no, es Galicia la que está alejada de Valdeorras. Bueno, esto de las periferias y los centros siempre son relativos, ¿no? Claro. Es decir, siempre tenemos la idea de que Galicia está también en la periferia de todo, y bueno, Galicia es la parte de Europa que está más céntrica con respecto a América, por ejemplo. Es decir, que todo esto es algo donde pongamos el prisma. Pero yo también tengo que decir, por ejemplo, que en este año hemos visto cómo el Ministerio de Fomento ha puesto en funcionamiento el proyecto de una circunvalación para Obarco, que va a ser un cambio importantísimo y que implica una Pero queremos estar conectados de millones por autovía de euros. Con el resto. Evidentemente, y eso hay que avanzar las infraestructuras. Yo creo que la agenda de infraestructuras es muy importante, y donde hay déficit, yo lo sé cuando voy a Obarco, que hay que mejorar todas esas vías, y el gobierno tiene que hacerlo. Yo solo estoy pidiendo a todos los gobiernos, trabajo con los alcaldes de allí para demandar esas cuestiones, para que se doblen los carriles de llegada a Obarco. Soy consciente de todas estas realidades y de tanta agenda de infraestructuras, que en todo caso hay que señalar también que en este año aquí en Ourense va a venir marcado por el fin de las obras del AVE, que es un avance histórico para Galicia, y también por otros planteamientos, como por ejemplo el avance que va a haber en la electrificación de la vía ferroviaria entre Ourense y Lugo, y también la propia conexión por carretera entre Ourense y Lugo. Tenemos que seguir avanzando, se están haciendo las cosas. Yo estoy muy pegado a los intereses de Galicia y a defender en el Gobierno de España todo lo que interesa a los gallegos y las gallegas, y lo voy a hacer. Mi compromiso es servir a los gallegos y a las gallegas. Me dedico a la política para conseguir para Galicia aquello que nos permita ser ciudadanos de primera en todos los aspectos. Y si no tuviese ese convencimiento y esa dedicación, desde luego no me compensaría dedicarme a algo que me supone tantos esfuerzos. Y en infraestructuras estoy plenamente involucrado en ese tipo de aspectos. A usted le reprochan muchas veces ser más fiel al partido que a los gallegos. Bueno, son estereotipos que se plantean cuando no responden a la realidad. Yo soy un hombre que tengo un componente de libertad importante, porque yo estoy en política por vocación. La política a veces implica determinados sesgos de selección, lo que se ha llamado la selección adversa en la política, pues que implicaba mecanismos en los que determinados perfiles que no tenían otras finalidades acababan liderando, estando en organizaciones, ¿no? Yo tengo mi vida resuelta, a ello le he dedicado 20 años antes de dar un paso a la dedicación política, por lo tanto vengo con experiencia de la vida profesional, con experiencia laboral, con muchas ideas, y doy el paso para trabajar por Galicia y por los gallegos y por las gallegas. Cuando tengo que defender lo que hace el Gobierno de España, lo defiendo. Y cuando tengo que pedir al Gobierno de España que haga las cosas mejor, también lo hago. Y que nadie tenga la más mínima duda, porque el Partido Popular, que domina mucho el discurso en Galicia, porque tiene mucho poder, ha gobernado en 33 de los 40 años de autonomía, a todo el que defiende a algo que no sea el PP le pone un estereotipo, un cliché, y es a lo que juegan. Yo no he visto al señor Feijóo defender las obras del AVE a Galicia cuando Ana Pastor las paralizó durante 3 años. Yo no he visto al señor Feijóo pedirle al gobierno de Mariano Rajoy que rebajase los peajes del AP9.
Yo no he visto al señor Feijóo plantear infraestructuras importantes para Galicia o la construcción de las fragatas en Ferrol cuando gobernaba Rajoy y lo tenía parado el ministro Morenés. Y a partir de ahí, cada uno que saque sus consecuencias. Yo me dedico a trabajar por los gallegos y por las gallegas, soy un ciudadano comprometido con Galicia, yo no soy una marioneta de nadie, a mí no me maneja ningún poder fáctico, ni de la derecha, ni conservador, ni nadie tampoco dentro de mi partido. Siempre he tenido una trayectoria de autenticidad, de compromiso, de resistencia. He estado en mi organización durante muchos años manteniendo un criterio propio y voy a mantener un criterio propio que es el de defender a los gallegos y a las gallegas con un sentido de igualdad para favorecer a los que están en situación más vulnerable y para ello el partido que dirijo es un instrumento al servicio de Galicia. A ello voy a seguir dedicando toda mi actividad y con todo esfuerzo. Por un proyecto galleguista, por un proyecto socialista. Yo he hecho un máster de resistencia en tantas cosas y voy a seguir ejercitándolo día a día. A mí no me tiembla el pulso en aquello, en lo que creo que hay que hacer y desde luego con persistencia, con argumentos, con ideas, voy a seguir construyendo ese futuro de Galicia que creo que es necesario para que vivan mis hijos, para que la gente joven pueda tener futuro. Una Galicia emprendedora, una Galicia dinámica, una Galicia con arranque. ¿Cree que tendrá la oportunidad de hacerlo a largo plazo, eso, en el partido aquí en Galicia? Mira, porque este año tocaría, ¿no?, la renovación. No, supongo que habrá referencia a los congresos. Sí. El Partido Socialista de Galicia celebrará el congreso a finales de este año o como mucho a principios del año que viene. Si la pandemia lo permite. Porque primero tiene que ir federal, si no me equivoco, ¿no? Va en cascada. Si la pandemia lo permite y si se desarrolla todo con el escenario que prevemos que se pueda realizar, yo estoy plenamente dedicado a atender la política en el sentido de defender a los ciudadanos en la mayor crisis. Y he pedido a toda mi organización que se vuelque en que allí donde tenemos responsabilidades trabajemos en presentar las mejores propuestas para defender a los ciudadanos ante la mayor crisis. No se entendería otra clave. A partir de ahí, yo desde luego sigo trabajando en el día a día. Creo que estamos haciendo un buen trabajo desde el Partido Socialista. Desde que yo soy secretario general hemos ido a 5 convocatorias electorales. En todas las convocatorias electorales hemos mejorado en Galicia los resultados electorales con respecto a las anteriores desde que yo soy secretario general. Estoy cumpliendo, hay cosas que no nos han salido como queríamos, como las elecciones gallegas en las que el resultado no ha sido satisfactorio, pero de las derrotas se aprende para las victorias. En el año 2015 o en el año 2016, Pedro Sánchez se presentó a 2 elecciones generales en las cuales el partido obtuvo unos resultados que estaban en la escala más baja de lo que teníamos en elecciones generales. Y los militantes arropamos a quien era el secretario general para que mantuviese el rumbo, para que tuviese una nueva oportunidad y hoy tenemos un gobierno progresista, un presidente que es Pedro Sánchez y un partido socialista que ha sido de nuevo la primera fuerza política en España. Por lo tanto, yo en Galicia tengo vocación, persistencia, tengo ideas, tengo proyecto, tengo esperanza y tengo ilusión para mejorar las cosas. Y esa es la hoja de ruta que yo me planteo. Aprender de las derrotas para llegar a las victorias en un partido en el que en 40 años de democracia la izquierda solamente en unas elecciones autonómicas ha conseguido acceder al gobierno de la Xunta. Creo que en este momento debemos mantener el rumbo. Hemos mejorado en las 5 convocatorias electorales que ha habido desde que soy secretario general. En algunas el resultado no ha sido el que queríamos, pero hay que seguir trabajando y no podemos estar cambiando de entrenador de forma continua si queremos acertar y ganar credibilidad ante la ciudadanía gallega. ¿Y cómo son las relaciones ahora mismo con el Bloque Nacionalista Galego? Porque uno tiene la impresión de que eso va por momentos. Hay momentos en los que parece que hay más facilidad para entenderse PSDG y Bloque y hay veces en que parece que el PSDG es una especie de víctima de una pinza entre el PP y el Bloque. Yo respeto plenamente al Bloque Nacionalista Galego. Yo no soy nacionalista, yo no soy independentista. Desde luego yo no creo en los separatismos. Tengo unas ideas de una vocación internacionalista que van más allá de las fronteras y creo que en un escenario galleguista y socialista es fundamental para construir en Galicia una alternativa que pueda acceder al gobierno. Las subidas electorales del BNG al final han beneficiado a la subida del Partido Popular y necesitamos fortalecer
al Partido Socialista para que pueda haber una alternancia en el gobierno de la Xunta en el medio plazo cuando existan elecciones. Mi relación personal con el Bloque Nacionalista Galego es buena, con su portavoz es buena también, y es cierto que hay algunos aspectos en los que tenemos discrepancias. Creo que el Bloque Nacionalista Galego se equivocó al ser la única fuerza progresista en España que votó en contra de los presupuestos generales del Estado. Ante la mayor crisis, el bloque decidió ponerse en contra y obstruir los presupuestos, que son los más sociales de la historia, los presupuestos que traen tanta inversión a Galicia en tantos aspectos y los presupuestos que además van a permitir que llegue el AVE a Galicia o que se rebaje, por ejemplo, la circulación y los peajes de la AP9. Y también creo que el BNG pues se equivocó cuando planteó un confinamiento absoluto de la población en el mes de octubre o en el mes de enero. A partir de ahí, yo creo que es una fuerza progresista que trabaja por el futuro de Galicia y que es útil cuando sabe entender su papel al lado del Partido Socialista y respaldando al Partido Socialista. Cuando prefieren mantener una estrategia de comparecer en mítines electorales con Bildu, yo creo que se equivoca y yo no lo comparto. Yo nunca haría un mitin electoral con un referente de Bildu. De todas maneras, yo creo, perdón, Pablo, yo creo que los ciudadanos perciben que la única alternativa, al menos por ahora, a un gobierno del PP es un entendimiento entre el bloque y el PSDG, o el PSDG y el bloque. Eso sigue siendo así. Bueno, yo creo que en Galicia es necesario una alternativa progresista que construya un gobierno distinto al del Partido Popular. En las últimas elecciones autonómicas el nivel de participación se desplomó. La COVID cambió todo el escenario que había. Nosotros afrontábamos una campaña electoral en el mes de marzo con un determinado nivel de expectativas y con unas encuestas que ponían al Partido Popular en Galicia en 37 diputados, y el aplazamiento electoral que hubo que hacer y que consensuamos por la situación de la pandemia permitió que Feijóo declarase unilateralmente el momento electoral y que con una participación que cayó hasta el 48% y con un Partido Popular que perdió 50.000 votos consiguiese reforzar su mayoría absoluta. Tenemos que aprender. Yo sabía que el reto del Partido Socialista en autonómicas para ganar era movilizar el electorado, que si la participación era muy alta nosotros llegaríamos al gobierno, que con una participación baja era eso imposible, y Feijóo supo jugar muy bien sus cartas aprovechando la pandemia para poner una cita electoral con una baja participación. Lo que está claro es que hay un doble reto ahora, ¿no? Superar el BNG y acabar con esa mayoría absoluta. ¿Usted cree que se han dado pasos para romper esa brecha con el BNG? Tenemos que trabajar paso a paso. Como secretario general del partido, el horizonte electoral inmediato que yo tengo son elecciones municipales y elecciones generales en el año 2023, dentro de 2 años. Y por lo tanto tenemos que trabajar, después de haber tenido resultados históricos en las anteriores generales y municipales, para poder refrendar ese nivel de apoyo y conseguir grandes resultados. Y a la vez ir acertando en el corto plazo para que los ciudadanos sepan que el Partido Socialista de Galicia es un partido en el que se puede confiar. Un partido que puede dar la alternativa al PP, y siendo conscientes de que muchos ciudadanos, cuando ven que sube el BNG, se acaban escapando de las fuerzas progresistas y el PP consigue ocupar el centro político. Es algo como lo que pues ahora están diciendo algunos analistas que pueden ocurrir cuando fuerzas que están a nuestra izquierda, como Podemos, pueden ser determinantes en algunos gobiernos, por ejemplo, en Madrid. Habla de las elecciones municipales, faltan 2 años todavía. Yendo al caso aquí de Ourense, por ejemplo, hubo movimientos para intentar cambiar el gobierno actual. La cosa sigue como estaba, ya está muerta esa vía dentro del Partido Socialista. Yo he sido muy claro desde el primer momento. El Partido Socialista ganó las elecciones en Ourense, conseguimos ser primera fuerza política en la ciudad, que es algo que no habíamos sido en muchos años, y el candidato socialista que encabezó la lista, Rafael Rodríguez Villarino, tenía la legitimidad democrática para ser alcalde de la ciudad. Y hubo un pacto contra natura entre el Partido Popular y Jácome para que quien era tercera fuerza acabase al frente de la alcaldía. Y el Partido Popular tiene que explicar cada día por qué colocó a Jácome y cada día por qué mantiene a Jácome. El Partido Popular de Feijóo y de Baltar
son los responsables políticos de que Jácome esté en la alcaldía de Ourense. Y creo que el Partido Socialista ha sido claro para decir que si el Partido Popular quería desbloquear esa situación, no tenía más que poner un voto y para hacerlo. Pero el Partido Popular nunca ha tenido en sus prioridades sacar a Jácome en la alcaldía, porque prefieren mantener a Jácome en la alcaldía para de esa forma blindar la estructura caciquil del Partido Popular en la provincia y blindar el escenario. Pero ahora de ya la la tienen Diputación. blindada, don Gonzalo. La Diputación ahora la tienen resuelta, digo yo. La Diputación la tienen resuelta sin tener mayoría absoluta, con determinados acuerdos, también de investidura con esa parte de Jácome. Ha sido un equilibrio para colocar en los dos lugares a dos fuerzas políticas que, en el caso de la Diputación, era primera fuerza, pero no tenía mayoría absoluta, pero colocando en la ciudad a la tercera fuerza política. Han jugado con Ourense, han convertido Ourense en un experimento, y Ourense merece algo más que ser un experimento. Yo conozco a muchos ciudadanos de Ourense y están escandalizados con que Jácome sea su alcalde y con que el Partido Popular prefiera taparse la nariz y ver para otro lado, para no permitir que quien ganó las elecciones ocupase la alcaldía. Si esa coalición que hiciese funcionasen bien, podrían defenderla, pero ni tan siquiera se atreven a defenderla. Han tenido la desfachatez de colocar a Jácome y después de abandonar el gobierno e intentar lavarse las manos como Pilatos cuando los ciudadanos en Ourense se encuentran con que los grandes asuntos de la ciudad están parados, cuando hay problemas en materias de igualdad, cuando hay problemas en las políticas culturales, cuando no se resuelven las concesiones y los problemas que había. Ourense no debería estar en esta situación caótica, pero el Partido Popular parece que quiere dejar a Ourense así durante 2 años más. El PSOE exploró una moción de censura en la Diputación. No sé, ¿a usted qué le pareció esa estrategia de negociar con Ciudadanos? Bueno, era una negociación complicada, porque era 4 bandas. Yo no he estado en las negociaciones ni en los diálogos concretos de las cuestiones. Pero supongo que los conocía, ¿no? Pero desde luego, si hubiese en algún momento posibilidad democrática de que Baltar y lo que representa el caciquismo de Baltar dejase de ocupar la presidencia de la Diputación, el Partido Socialista evidentemente estaría a favor de retirar al Partido Popular de la Diputación de Ourense. ¿Alguien lo duda? ¿A alguien le puede parecer raro? ¿A alguien le puede parecer incoherente? En absoluto. Después de tantas décadas de una dinastía en la Diputación, es bueno la alternancia, abrir las ventanas, airear, que corra el aire. Y por lo tanto, si los compañeros de Ourense han explorado vías, pues es algo legítimo y que yo desde luego respeto. Y cuando escuchaba que el PP vetaba al candidato Rafael Villarino, ¿se barajó en algún momento dentro del partido que diera un paso a un lado o nunca, o el respaldo? Porque hubo algunos ayuntamientos en lo que sí se hizo esa maniobra. Sí, claro. Pero yo no comento intoxicaciones ni especulaciones como esas. El Partido Popular quiere tener a Jácome en la alcaldía. Yo no voy a caer en la trampa de preguntas retóricas que no son reales. Quieren tener a Jácome hasta el final de la legislatura. Feijóo hizo un paripé diciendo que era responsabilidad del PP de Ourense, pero todos tenían eso pactado para evitar que el Partido Socialista ocupase la alcaldía de Ourense. Y en el fondo está una forma de entender la provincia que se basa en mantener la Diputación provincial sin que por ello importe que la ciudad de Ourense pueda estar en el caos y en la parálisis. Creo que sería positivo cambiar la alcaldía de Ourense, creo que los ourensanos lo merecen, que no merecen ser un experimento de laboratorio del Partido Popular y de Jácome, y creo que el Partido Popular haría bien en rectificar, porque también es cierto que esta situación le puede tener terribles efectos electorales en la ciudad de Ourense. ¿Usted cree que puede... Hay muchos ourensanos que no le van a perdonar al Partido Popular que los haya castigado con Jácome durante 4 años. Los votantes conservadores del PP en Ourense no entienden que Baltar y Feijóo le hayan puesto a Jácome con los votos del PP. ¿Cree que a largo plazo entonces le puede beneficiar al Partido Socialista? Nosotros vamos a trabajar, hemos sido ya primera fuerza política en esta ciudad. Yo trabajé mucho en este tiempo aquí en Ourense, sabéis que vengo mucho, saben ustedes que vengo mucho, que estoy pendiente, pues también hay mucha relación entre Vigo y Ourense y tenemos muchos amigos y es algo que me preocupa mucho porque además es la provincia en la que nosotros no gobernamos ni la ciudad ni gobernamos la Diputación y por lo tanto hago un apoyo especial. La única. A los compañeros de Ourense con mi presencia, con mi apoyo y demás,
para intentar respaldar las posiciones, porque aquí es duro, desde luego, resistir desde el Partido Socialista contra el PP y la derecha, porque son muy potentes en sus estrategias, en sus formas, y también pues, muy caciquiles y poco transparentes en algunas cuestiones. Nosotros, bueno, no sé si tendemos ya a naturalizar la situación de un gobierno de 3 concejales en la ciudad. De 3 de 27. De 3 de 27. Es terrible, ¿eh? Sí, yo Sí, quería preguntar, usted que vive fuera, en Santiago, eso... Yo vivo en Vigo. Bueno, en Vigo, pero está en Santiago. ¿Cómo se ve desde fuera, no solo en Galicia, sino en Madrid, también hablará con gente, que una ciudad capital de provincia con más de 100.000 habitantes tenga esta situación? O sea, ¿cómo se ve desde fuera? Está muy bien la pregunta. Porque no solamente porque me lo pregunten a mí, yo creo que es muy bueno decirlo, porque es cierto que nos hemos acabado acostumbrando. No, y nosotros más que estamos aquí. Ustedes más, pues, pero imagínense, al final nos hemos acostumbrado a que Jácome es un personaje pues, que aparece con esperpentos y con determinadas cuestiones llamativas y que se ha convertido en el alcalde de la ciudad, pero esto no es normal ni es positivo, con la crisis que está cayendo, ¿no? Y por tanto yo creo que Ourense merece algo muy distinto. Ustedes me hablan de que hay 3 concejales, claro, yo en la ciudad en la que vivo, que es Vigo, el alcalde tiene 21 concejales para apoyar. De 21 concejales de apoyo al alcalde de Vigo a 3 en el alcalde de Ourense, hay la noche y el día. Y son también las diferencias entre 2 tipos de políticas municipales que favorecen más o menos. Creo que el Partido Socialista aquí avanzó mucho en las elecciones municipales y hubo un pacto espurio entre el PP y Jácome para evitar una alcaldía socialista, porque le tenían mucho miedo a una alcaldía socialista en el momento en que el PP perdió la mayoría absoluta en la Diputación, y tenemos que seguir trabajando, porque la mejor garantía para la ciudad de Ourense es que haya una alcaldía socialista que será la opción real de pasar página a Jácome como referente municipal cuando haya elecciones. Y si antes de eso, si Feijóo tiene un minuto de reposo para darse cuenta de las decisiones terribles que están tomando en Ourense y rectifican, acertarán y sería mejor para todos. De todas formas, yo me pregunto, y le pregunto a Gonzalo Caballero, como persona con experiencia política, ¿no deberíamos buscar, no tendríamos que encontrar alguna fórmula en eso que se llama la legalidad vigente para que una situación como esta, en la que la inmensa mayoría de los concejales no quieren tener de alcalde a un individuo, no haya que soportarlo simplemente porque no hay una herramienta y porque nuestro sistema nos obliga a presentar una moción de censura constructiva y por tanto a proponer un candidato en el que tienen que ponerse de acuerdo tirios, troyanos y rusos y americanos? Bueno, habría que buscar fórmulas, pero en todo caso... Pero no está previsto, es que es una cosa curiosa. No está previsto porque, como usted señala, las mociones de censura se plantean constructivas, porque si no también se podría dar un escenario en el cual se tumbase un alcalde y luego nadie tuviese los votos para ser elegido alcalde, ¿no? Pero a diferencia del Congreso, del Parlamento Autonómico, aquí ni siquiera se puede registrar si no tiene las 14 firmas. Correcto. O sea, no se puede ni debatir. El sistema es más garantista en el caso de las administraciones locales porque se exigen un nivel de firmas que ya implican una mayoría de apoyo al candidato al que se quiere presentar, de forma que antes del propio debate ya tiene que tener todas esas firmas. Es un sistema garantista para evitar inestabilidades o mociones de censura continuas en distintos ayuntamientos, pero ese sistema tan garantista acaba implicando situaciones tan perversas como la de Ourense. ¿Por qué será que cree uno que dentro de 2 años, que es lo que nos falta para las próximas elecciones municipales, volveremos a escuchar aquello de debe gobernar la fuerza más votada? Y sin embargo nunca se resuelve. Bueno, se seguirá hablando de eso y también es legítimo que haya acuerdos de gobierno que den un buen gobierno. Aquí hubo una coalición de gobierno entre Jácome y PP que fue nefasta, tan mala que hasta el PP se avergüenza de ella y se ha escapado. El problema es que no tienen la honradez y la honestidad política de reconocer que haber puesto ese error al frente de la ciudad política de una ciudad como Ourense debería rectificarse con una moción de censura posibilitando un gobierno alternativo. No lo quieren hacer, se están retratando. Mira, decía hace unos minutos que usted respaldaba todas las demandas de los socialistas ourensanos. Yo respaldaba las demandas, me refiero, no sé a qué reparte. No, un momento, la pregunta. Ellos están siendo muy críticos, el PSOE aquí de Ourense, sí, con que el gobierno central haya aprobado el modelo de estación intermodal en la parte ferroviaria que le corresponde al gobierno socialista. ¿Usted va a ir a Madrid a defender también lo que ellos defienden? Yo he hablado muy claro de ese asunto. El problema es que en la ciudad no hay un alcalde que sea capaz de proyectar algo alternativo para la intermodal. Si en la ciudad de Ourense hubiese un alcalde que tuviese una visión de ciudad y capacidad de interlocución, estaría hablando
con el resto de administraciones, porque la intermodal es un proyecto que compete a varias administraciones, para liderar mejoras o posibilidades que hagan dejar atrás las debilidades que pueda tener un proyecto. Y en esa línea creo que el alcalde que está al frente de la ciudad no ha tenido esa capacidad, tampoco el gobierno de la Xunta, y desde luego yo planteé en las autonómicas que con un gobierno de la Xunta replantearíamos esas cuestiones, pero ni yo soy presidente de la Xunta, ni el Partido Socialista tiene la alcaldía de Ourense. Y eso es un ejemplo más de cómo la ciudad carece de impulso. Y una muestra de que el poder es clave para... O sea, desde la oposición se pueden hacer cosas, pero al final el poder es el poder, ¿no? Yo entiendo la posición de los compañeros de Ourense. Si hubiese un alcalde socialista en Ourense, ese tipo de aspectos serían defendidos, dialogados, tratados con la Xunta y con el Gobierno de España para conseguir aquellas mejoras necesarias para la intermodal, porque el Gobierno de España estaría dispuesto a abrirlas. Pero lo cierto es que no hay nadie que tenga esa interlocución y que el tiempo pasa y que cada vez que ha ido pasando el tiempo se han perdido posibilidades. Nos toca ir poniendo el punto final a este encuentro con Gonzalo Caballero y creo que debemos volver a lo que, por desgracia, es actualidad, viene siendo actualidad hace un año y tiene traza de que pueda seguirlo siendo durante bastante tiempo. ¿Cuándo cree Gonzalo Caballero que podremos, los ciudadanos del común, recuperar eso que se llamaba vieja normalidad? Yo pensé que era simplemente normalidad. Y si cree que realmente volveremos a esa normalidad o tendremos que asumir que ya nada va a ser como era antes. Yo creo que avanzamos hacia un mundo que va a ser distinto, pero a la vez podremos recuperar muchos hábitos y conductas que en estos momentos no podemos ejercitar, y para ello es fundamental el proceso de vacunación. En esta crisis ha cambiado algo muy sustancial, y es que ante una pandemia tan grave, en la Unión Europea, el derecho a tener una vacuna no se decide en función del dinero que tiene un ciudadano, sino en función del grupo de vulnerabilidad al que se está adscrito. Y esa es una gran cuestión. El Gobierno de España ha comprado vacunas con más de 1.000 millones de euros en este año 2021 y se están administrando a la población. Feijóo decía que el Gobierno de España engañaba cuando decía que desde el mes de enero se iban a empezar a colocar las vacunas. Feijóo decía que hasta el mes de abril no habría ninguna vacuna. Pues ya hay más de 200.000 vacunas usadas en Galicia, que son garantías para tantos gallegos, y tenemos que seguir con el proceso de vacunación, que es tan importante. Un proceso que tiene que hacerse fortaleciendo la sanidad para que todas las vacunas se usen lo antes posible y no existan vacunas en las neveras del Sergas pendientes de poder ser utilizadas, y también de forma transparente. Porque a mí me preocupa... ¿Usted cree que falta transparencia en la vacunación? Hubo casos concretos que ejemplifican errores gravísimos en el caso de Galicia. La alcaldesa de Boimorto, 200 vacunas irregulares en Pontevedra y la vacunación de la consejera delegada de un imperio de geriátricos, de DomusVi, en el que fallecieron varios miles de personas y que usó una vacuna siendo una empresaria que ha supuesto una bofetada en la ética y en la conciencia colectiva de todos nosotros. Porque hay tantas familias que perdieron a un ser querido en las residencias de DomusVi, que decirles que en esas residencias, en las que muchas de ellos hubo problemas evidentes de gestión, porque no había personal, porque no informaban a las trabajadoras de lo que estaba ocurriendo el año pasado, en el mes de marzo y en el mes de abril, con tantos problemas que ha habido, algunos incluso con fase judicial, que la consejera delegada que gestiona un impreso que ha facturado miles de millones de euros se haya colocado esa vacuna, es un hecho muy grave, una bofetada en la conciencia colectiva, y además es una empresaria próxima al Partido Popular, próxima al presidente de la Xunta, y el Partido Popular no debería tener connivencia con esas irregularidades. Le pregunté al presidente de la Xunta en 2 ocasiones en el Parlamento de Galicia y no quiso dar respuesta, porque es un caso claro de vulneración de la transparencia, de la diligencia, de la eficiencia en el proceso de vacunación, y eso no puede seguir ocurriendo.
Hay que ser transparente, eficiente y colocar todas las vacunas lo antes posible a cada gallego en función de su edad, de su situación de riesgo, en función de si tiene circunstancias complejas que están en los protocolos, y eso es lo que tenemos que hacer. Vacunar, vacunar, vacunar para salir adelante y volver a una nueva realidad. Por cierto, ¿cuándo le toca a usted o cuándo cree usted que Pues le mire, tocará yo le voy a que contar, le vacune? yo soy de los que estamos, no sé si ustedes algunos, yo soy de los que estoy entre los 45 y los 50. Entonces, yo tengo 46 años. Yo estaba en el tramo de entre los 45 y los 55, que es a los que le iban a poner, o empezó a ponerse la AstraZeneca. Sí. Pero la Xunta de Galicia decidió que en vez de poner a todo el tramo por orden alfabético, primero marcó de los 50 a los 55. Bien, sí. De forma que a los que estamos entre 45 y 50 se nos quitó, aunque el protocolo del Ministerio estaba. Es cierto que ahora la de AstraZeneca ha dado problemas, y bueno, yo tengo algún amigo que ha puesto, la gente pues está un poco también preocupada o a veces un poco enfadada porque se le ha puesto una dosis por esta situación de incertidumbre. Esperemos que se aclaren y desde luego, en todo caso, el esfuerzo que se ha hecho en la investigación, qué importante es la investigación para atender a una crisis como esta. En cuestión de un año estamos teniendo una vacuna que nos da garantías, que nos va a permitir volver a la normalidad. Hoy mismo me enviaban una foto una amiga, voy a contar aquí, es un caso personal, una amiga que tiene una madre, su madre en la residencia, la madre la que yo conozco y he conocido, que está en el entorno de los 90 años, ¿no? Y llevaba, no sé si me decía, 8 meses o 10 meses sin poder haberla tocado. Sí. Y hoy me enviaba las fotos, las tengo en el móvil, abrazando a su madre desde el momento en que entró en la residencia. No sé si entró antes de la crisis o al inicio de la misma, pero me decía, me ponía 10 meses o igual incluso los 12 desde la crisis, ¿no? Y pues me sacaba las fotos con la mascarilla, con la madre, señalando lo duro que había sido para ella, como para tantos, y también para la madre, porque nuestros mayores en residencias, que a veces ya no quieren estar en residencias, o que es el sistema que tenemos en esta sociedad mercantilizada, individualista, pues entiendes la dificultad de que estén y aún por encima haberse visto privado del contacto físico. Esto tiene efectos en la salud mental, en el hábito, y eso lo sabemos todos, lo saben los mayores y lo sabemos por los que, como estamos en mi generación, que tenemos que, por una parte, cuidar a nuestros hijos y empezar a preocuparnos, en muchos casos ya otros ciudadanos preocupándose por la generación de nuestros padres y por nuestros mayores que empiezan a tener también sus años. Y eso es algo que tenemos que ver. Así que yo creo que la vacuna es una cuestión fundamental y desde luego la esperanza y ver esa imagen con la madre y la hija con mascarillas dándose un abrazo en una residencia después de un año sin poder haber estado en contacto, pues es la imagen que tengo ahora mismo en la retina y que supongo que será la imagen de tantos gallegos, ¿no? Que hablamos de tantas cosas, a veces de análisis y tal, y a veces las cuestiones personales, emotivas, las situaciones más dramáticas son las que generan la angustia de tantas familias durante tantos días. Un año probablemente la madre, la hija, toda la familia llorando en soledad por no poder tocarse ante el miedo del virus, y eso va mucho más allá de cualquier noticia, de cualquier confrontación. Esa calidad humana es fundamental. Pues sí, por cerrar solo, hablaba de la importancia de la investigación, ¿no? Que en un año también es una bofetada a la política para que invierta más en ciencia, ¿no? Porque se dejó un poco de lado. No tenga usted la menor duda que suscribo todo lo que ha dicho, con la bofetada y la parte que me pueda corresponder. Yo soy además investigador en el área de ciencias sociales, pero soy plenamente consciente de que el mundo avanza en función del conocimiento. Lo ha hecho así en miles de años de historia. Necesitamos que a través del conocimiento podamos conquistar el entorno físico. ¿Qué quiere decir conquistar el entorno físico? Que lo que hay en nuestro entorno lo podamos juntar, mezclar o desarrollar de formas distintas para poder cubrir nuestras necesidades y las nuevas necesidades. Y cuando surge una nueva necesidad, como protegernos ante un nuevo virus, es necesario tener la investigación, el desarrollo científico para conseguir esa nueva conquista del entorno físico y generar vacunas. Y es fundamental la inversión. La inversión no es como cuando... Pública, no solo privada, claro. Por supuesto, pública fundamental, privada también. Pero en una economía como la española lo público es fundamental, porque la ciencia y la investigación no es como cuando caía la manzana y decías hay la gravedad. Hoy por hoy es necesario poner muchas inversiones con equipos técnicos, con investigadores, con científicos, inversión para generar conocimiento. Y el conocimiento es la mejor forma de desarrollar el mundo. Luego hay que aplicarlo bien, para que no solamente unas personas se puedan beneficiar del conocimiento. Está ahí el debate de las patentes, pero lo hemos visto con estas vacunas.
como hemos conseguido que las vacunas en tantos laboratorios se puedan estar desarrollando. Aquí en Porriño también se está haciendo una investigación fundamental y tenemos que seguir, desde luego, haciendo esa investigación. Es una gran lección y suscribo plenamente que es una bofetada probablemente para el conjunto de la sociedad, que en primer lugar nos corresponde a los que tenemos responsabilidades públicas. En el Parlamento gallego nosotros hemos presentado muchas mociones pidiendo mayor inversión, pero sobre todo es una bofetada que se da a los investigadores, pero que al final nos repercute a todos. Así que podemos acabar señalando que más ciencia, más investigación y más protección de los servicios y de las personas con los nuevos métodos y con los nuevos avances de la ciencia. Gracias, Gonzalo Caballero, gracias, Pablo Galán. Gracias. Hasta aquí hemos llegado en nuestra hora con, una hora y pico con. Gracias a los telespectadores por seguirnos. Que tengan ustedes pues toda la felicidad que puedan conseguir en estas circunstancias, pero sobre todo sean prudentes. Hasta la próxima.